Eh, bueno, muy bien. Entonces, hablando acerca de esta situación, ajá, respecto al gran vacío que se tiene, ¿no? La humanidad busca entonces a través del razonamiento y lo estuvimos revisando en Apocalipsis 17:5, ¿recuerdan? Cuando dice un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, ¿ok? Entonces todas estas prácticas de ocultismo empiezan aquí, tienen un origen, sí tienen un lugar de origen, y ahí es donde el hombre busca encontrar o descubrir los secretos escondidos por medio de los cuales abre las puertas al mundo del oculto. Estos secretos, pues, son los misterios de Babilonia. Dios provocó la destrucción de la antigua Babilonia. Esto sucedió en Jeremías 50 y se nos habla también de una operación, de un Apocalipsis 19:2, ya lo habíamos leído también, nos habla acerca de que no nada más era un lugar físico, sino actualmente sigue siendo una operación, ¿sí? Y es la operación de las tinieblas. Hablar de Babilonia en estos tiempos ya no es hablar de un lugar o de una geografía, ¿sí? Ya no es así, pero sí del establecimiento de un reinado aquí en la tierra de Satanás para todas sus operaciones, ¿ok? Entonces, el asunto del ocultismo, como les mencioné, inicia en estas prácticas muy antiguas. Vamos a leer ahorita esta otra parte y cómo se relaciona este vacío respecto de la iglesia, ¿ok? Al buscar el hombre a través de su razonamiento, ¿sí? Estas experiencias o tratar de entender este mundo sobrenatural, que por un lado está la parte del conocimiento y por otro lado está todas estas manifestaciones sobrenaturales. ¿Sí? Debido a este vacío, o sea, en medio hay un hueco ahí, el reino de las tinieblas genera o ha generado un avivamiento en todo lo oculto. O sea, como el hombre no quiere reconocer que existe un ámbito espiritual también donde Dios se manifiesta, obviamente, para bien, para luz, para vida, para eternidad. Entonces, Satanás de algún modo copia o trata de hacerle ver al hombre que existe, sí existe, pero para las tinieblas. Entonces, ahí es donde viene la confusión. El hombre sin Cristo vive bajo la operación de todo lo que Satanás hace dentro de este ámbito espiritual y también sobrenatural. O sea, en algún momento puede haber engaño hacia no solamente a los que ya están engañados, que son quienes no conocen de Cristo, pero también puede haberlo para los hijos de Dios. Sí, sí, si no se conoce cómo opera el mundo espiritual y el mundo o todas estas expresiones sobrenaturales. Les estaba contando un testimonio. Eh, este chico se acerca expresando su dolor, su molestia y todo, y entonces le dice si puede orar por él. Y entonces este otro joven de la iglesia le dice, sí, voy a orar por ti, pero ¿tienes fe para ser sanado? Y él le dijo, sí. ¿Crees que puedes ser sanado por Dios? Dijo, sí, sí creo, sí creo. Bueno, dijo, entonces voy a orar por ti, ¿sí? Ora por él y en ese momento, pues él empieza a sentir la mejoría, se le empieza a quitar este dolor. Y en eso el Señor le muestra al chico que oró por él, le muestra y le dice, ve allá donde está tu hijo, ¿sí? Su hijo pequeño, porque esa fue una palabra que el Señor le dijo, porque él no lo sabía, él no sabía que estaba, el que oró por él solo oró por uno y ya, pero el Señor le muestra y le dice, dile que vaya con su niño, porque su fe, ¿sí? Fue suficiente para sanar a su hijo. Resulta que este chico llevaba tiempo pidiéndole al Señor y viendo que su niño tenía su pie plano. Y batallando, ¿no? Ya sabrán. Entonces, esa oración de sanidad
para el papá también sanó al hijo, ¿sí? En ese momento. El niño estaba dormido, ¿sí? De hecho, ahí lo va a despertar y el niño está, déjame, no sé qué, ¿no? Y ya lo fue a despertar y vio el testimonio, ¿sí? Se le formó su arquito a su hijito, ¿ok? O sea, él fue sanado de su brazo y a su hijito se le formó el arco. Esas son las cosas que el mundo no entiende. ¿Por qué? Pues porque no está dentro de este conocimiento de cómo Dios obra sobrenaturalmente. Ahora, los espíritus engañadores tienen esa función. Hacen cosas para confundir, engañar y la gente se meta más al tema del ocultismo, ¿ok? Pero son falsos. La palabra, ahorita lo vamos a estudiar, nos habla de falsos profetas, de falsos maestros, de falsos apóstoles, de falsos pastores. ¿Por qué? Porque el diablo imita. Es un imitador, es un engañador, es padre de mentira. Bien, entonces la iglesia tradicional se ha estructurado de tal manera y en tal rigidez y en tal religiosidad que deja de lado también, muchas veces, estoy hablando también de iglesias cristianas, la obra del Espíritu Santo, la manifestación de los dones. La gente lo ha dejado y lo busca en otros lugares, en otra realidad que no es la verdad. Porque el hombre es básicamente un ser religioso. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a que el hombre por naturaleza siempre está buscando identificarse con un Dios, ¿sí? Aunque no siempre dan con el verdadero, ¿verdad? Ha encontrado en el engaño del ocultismo la satisfacción de una necesidad, ¿ok? Ahora, ¿el hombre necesita tener certeza en su vida? Sí, pero la busca, vamos a dar ejemplo, ¿no? En las suertes, en la lotería, en el horóscopo, en la adivinación, en la lectura de cartas, todo ese tipo de prácticas, ¿no? Pero ¿está mal que el hombre busque certeza? No, no está mal. Así lo diseñó Dios, ¿sí? Claro, no tendría por qué tener duda de la certeza si en el principio no hubiera comido del árbol, ¿verdad? Eso se entiende, ¿ok? Pero es parte de la humanidad, de algo normal, ¿ok? Sin embargo, pues la búsqueda es equivocada. Bien, entonces, fíjense bien, vamos a leer 2 Corintios 11, 13 al 15. Partiendo de que el hombre siempre busca relacionarse con una deidad desde la antigüedad, en el momento en que el hombre rompe su comunión con Dios, empieza esta búsqueda, entonces viene Satanás y dice, perfecto, voy a presentarme, ¿no? Como un ángel de luz, pero la verdad es que es puro engaño. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Sí? Yo les puedo hablar, he conocido gente que se dice, ¿sí? Alguno de llamarse o tener un título de pastor y de cosas así, de maestro, bueno, un montón de títulos, y ser fraudulento y operar, ¿sí? Operar en hasta cierto punto de manera sobrenatural, pero no guiado por Dios, sino guiado por demonios, ¿sí? Y en iglesias cristianas, ¿no? Moviéndose en iglesias cristianas. Entonces debemos de tener mucho cuidado, ¿sí? Y ahí sí se necesita del discernimiento del espíritu, ¿sí? Cuando yo tuve ese tipo de experiencia la primera vez, hubo algo que me inquietó, esperé, guardé silencio, estuve orando, después vino otra persona y me confirmó y me dijo, ¿sabes qué? El espíritu me mostró esto de esta persona, ni le conocía, ¿sí? Entonces, ahí fue cuando yo entendí que sí hay o lobos vestidas de ovejas
y hay que tener cuidado en todos los sentidos, ¿sí? Debemos cuidar a quién estamos escuchando en las redes, apóstoles, pastores, maestros, quien sea. Si no están, si conforme a la palabra o solamente están centrados en sus logros, en su yo, en lo que ellos hacen, en lo que ellos se manifiestan, debemos de dudarlo, ¿ok? Que no hablen íntegramente del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que no se muevan en los dones como debe de ser, ahí hay que tener cuidado, pero por eso necesitamos conocer, porque uno dirá, bueno, ¿y cómo sé que cómo distingo, ¿no? Si no podría ser algo así. Bueno, gran parte es discernimiento de espíritu, pero también de conocimiento, ¿sí? Adelante, Magda. Gracias, Eri. Ahí está un tanto el engaño en cuanto luego dicen que hacen milagros y cosas de eso así en la situación católica. Ese es un tipo de engaño en espíritu, bueno, pues no sé si sea en espíritu, pero de mal, ¿no? Es que sí hay, o sea, sí se mueve, porque es lo que yo les decía, o sea, el hombre al final sí ha encontrado la realidad o en esta dimensión, ¿sí? Pero mientras la obra del Espíritu Santo no esté activa en las personas, no proviene de Dios, ¿ok? Ahora, eso es difícil de juzgar a simple vista, eso es muy difícil de saber si es o no para una persona natural, pero si tenemos nosotros la obra del Espíritu Santo y tenemos comunión y escuchamos y podemos discernirlo, entonces para nosotros no tendría que ser difícil detectarlo. Ajá. Pero quienes se mueven haciendo milagros y señales sin tener la obra del Espíritu Santo en sus vidas, ¿sí? Obviamente, habiendo rendido su vida a Cristo, llevan una vida también de testimonio, donde no existen estas intenciones de manipulación y de obtener beneficios personales, tiene también que ver con eso. Ajá. Entonces, sí es algo que uno tiene que reservarse cuando lo ve. A ver, señor, miren, no es bueno, ¿sí? Y tal vez algunos de ustedes ya han tenido ese tipo de experiencias, ¿no? De pronto, que hay una campaña de sanidad masiva, que hay un evento de no sé qué, está bueno, sí, no dudo, son hijos de Dios, sí, pero ojo con eso, ¿quiénes son? ¿Cómo están operando? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo terminan ese tipo de eventos? ¿La gente sale edificada y fortalecida en su fe o sale con más dudas o culpa, ¿no? O sea, ahí es donde uno dice, hay que tener cuidado, ¿sí? Bueno, ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que Dios en una oración sencilla en la iglesia nos puede sanar? ¿O es necesario ir a una gran campaña de evangelismo? También No, lo puede claro hacer, que nos puede, pero sí, nos no puede está, sanar desde luego en la exacto. pobre. Es más, o yo solita en mi casa, ¿cuántos de ustedes no han orado por sanidad y el Señor les ha dado sanidad? ¿No? ¿Sí me Sí, explico? El problema es que es alrededor de este misticismo, es alrededor de esta como experiencia sobrenatural y eso es incorrecto. No puede ser esa la motivación de nosotros, ¿ok? El Señor siempre les decía, ¿tienes fe? Adelante, solo haz esto. Indicaciones tan sencillas que la verdad iban más a ver la obediencia de la persona y su fe que otra cosa. Jesús nada más se aseguraba si le iban a obedecer y tenían fe. Esa era la verdad, ¿no? Y sucedía el milagro. Ajá. Sí, Rosy, adelante. De hecho, si idealizamos o ponemos que algunas personas tienen ese don o esa habilidad, solamente estamos haciendo pues hasta una especie a veces de idolatría, ¿no? Porque cuánta gente se Claro. movía a campañas, iban todos hasta con silla de ruedas y o sea, poniéndole una autoridad que en realidad cualquiera podríamos tener, porque los dones a veces son incluso transitorios, ¿no? En un momento Dios te usa para sanidad de alguien, aunque no sea a lo mejor el don que te otorgó Dios, ¿no? Y en ese momento Sí. Dios te mueve horas, la Y persona sucede. recibe la sanidad y pum, o sea, es la voluntad total de Dios y el momento y la Sí, forma y su el instrumento y soberanía. todo. Así es, Exacto. así es.
Así es. Miren, nosotros en la familia tenemos testimonios muy, muy, muy grandes, de verdad, milagros de hecho. El caso de Natalia. Natalia, mi sobrina, ha sido milagro tras milagro. Han sido en momentos de orar en familia, han sido momentos de estar en un congreso, han sido momentos en que solo está con su mamá, o sea, ha sido de tantas maneras, ¿sí? Y ahí podemos ver la soberanía de Dios, ¿sí? Que no debemos de buscar las señales, debemos de buscar al que sana, al que hace los milagros, no las señales, ¿sí? Ahora, muchos de nosotros podemos tener un anhelo ferviente de ser sanados. Claro que sí, y es totalmente válido. Ajá. Y podemos inclusive ir en búsqueda de una sanidad. Pero y puede ser a un evento así, pero ojo, primero hay que investigar y debemos de ir con la fe y los ojos puestos en Cristo, no en esa persona. ¿Ok? Quiero aclararlo. Ajá, porque si Dios de pronto te lleva y tú tienes ese fuerte deseo de decir, Dios, estaré haciendo lo correcto, bueno, si vas a ir, pero hazlo en entendimiento de por qué vas y con quién vas también ahí, a ese lugar. Ahí hay que tener también atención. Sí, Mildred. Bueno, un testimonio de que un día me mandaste, ¿te acuerdas con la doctora Raquel, que yo ni la conocía? Una doctora que tiene un testimonio de sanidad, que me dijiste que en obediencia fuera a un congreso de Querétaro. A lo mejor la cadera no quedó sanada porque pues cojeo, ¿no? Pero sí sentí, o sea, bueno, digo, yo fui por obediencia porque ni conocía a Raquel Miranda. Pues yo fui en obediencia. Pero gracias a Dios, bueno, sí, lo que sentí fue una liberación, porque cuando me pasaron al frente a orar, o sea, digo, y no sentí que salieron así demonios y grité. No, pero era un tema de un espíritu de enfermedad del que fuiste libre, Mildred. Me sentí, o sea, cuando pasé a orar al frente, yo sentí que estaban en un túnel, que yo me veía, o sea, estaban orando por mí, la doctora, y yo me sentía como que me sacó de un túnel, de una oscuridad. Eso sí sentí, o sea, eso sí sentí, como ella me iba jalando y estaba orando por mí. Nada más me dijo que qué tema tenía y le dije que la cadera. Sí, entonces, pero era también un tema de tu espíritu. Espiritual, claro. Ajá. Y ya lo que sí sentí en ese momento fue orar por cómo me concibieron mis papás, porque no estaban casados y venía pues fornicación. Sí, pues. Y otros temas que estaba yo arrastrando en ese momento, ¿no? Cosas que arrastraba. Pero yo lo que sí sentí fue cómo me liberó, me sacó de un lugar de oscuridad. De un calabozo, claro. Y a partir de ahí tú has tenido has podido tener sanidad en tu corazón y has podido avanzar y has podido permanecer. Verdad, sí, digo, claro. No le doy la gloria a la persona, digo, yo ni la conocí. No, pero al final también reconocemos. Sí, Dios la usa, su autoridad. Así digo, es. Y las oraciones de mis pastores que siempre están en cobertura, me caigo, me levanto, digo todo eso, pero gracias a Dios que sí como que va teniendo un discernimiento y sí se va sintiendo la liberación. O sea, digo, muchas personas han orado por mí en intercesión de liberación y sí se va uno como quitando ese velo, ¿no? A lo largo de los años vas diciendo, ay, pues ahora me doy cuenta de esto, sí es cierto, no, pues tú solita vas botando las cosas que no. Ok, bueno, está bueno, sale pues. Vamos con el siguiente punto. El hombre ha descubierto la realidad en otra dimensión por medio del ocultismo. No quiere decir que sea la verdad. Acuérdense, les hablé la diferencia entre la realidad y la verdad, ¿ok? Nosotros vivimos en la verdad y todas las experiencias reales que tenemos deben de ser a razón de esa verdad que opera en nosotros. Las personas que no conocen de Cristo viven en una realidad creyendo que esa es la verdad y es engaño y mentira, ¿ok? Bien, ¿el mundo del ocultismo es real? Sí, sí es real, ¿ok? Mucha gente se afirma o se convence en la siguiente frase: si es real, es correcto. No, no es así. No es así. Es real, pero ¿es correcto? Siempre pongámosle un signo de interrogación, ¿ok? A todo lo que suceda y veamos en esta cuestión espiritual y sobrenatural, ok, sí sucedió, pero ¿es verdad?
¿ok? Muchos ignoran la realidad de un enemigo espiritual, ¿ok? De un engañador. El mundo del ocultismo es una dimensión sobrenatural, ¿ok? Mucha gente entonces afirma lo siguiente: si es sobrenatural, es de Dios. No, no es cierto. Puede ser que no sea de Dios. Yo he visto personas sanar que operan en maldad y que inclusive han hecho cosas muy graves, gravísimas, y siguen operando con el nombre de Dios. Entonces debemos de tener cuidado, ¿sí? El hombre tiene un enemigo sobrenatural que es un falsificador. Satanás es un falsificador. Ajá. Por medio del ocultismo se abren puertas a un reino de otra dimensión. El ocultismo posee las llaves para abrir las puertas a esta dimensión. Estas puertas son, aquí viene lo interesante: espiritismo, fenómenos psíquicos, percepciones extrasensoriales, adivinación, magia y satanismo. Le pueden poner nombres bonitos, ¿sí? Pero esas son las puertas, ¿ok? Muchas de las prácticas, muchas de las creencias, muchos rollos de terapias tienen que ver con estos ámbitos, ¿ok? Entonces vamos a ir conociendo cada una, ¿sale? Bueno, y tal vez en algún momento ustedes pudieron haber tenido contacto, ¿sí? Con alguna de ellas, por eso es importante identificarlas. Entonces, espiritismo, fenómenos psíquicos, o sea, poderes con la mente, ¿sí? Con todo este rollo de la mente, del pensamiento, del poder de la mente. Ahí entra toda esta parte del... se me fue el nombre. Bueno, ahorita me acuerdo. Metafísica. ¿Cuál? Metafísica. La metafísica, justo, ahí entra todo este rollo de la metafísica. Percepciones extrasensoriales, adivinación, magia y satanismo, solo lo repetí, ¿ok? ¿Sí? Bueno, ahora, por medio del ocultismo ha venido falsificando la verdad, ¿ok? Y la verdad es esta: Joel 2:28 y Hechos 1:5 al 8. Vamos a leerlo. Si alguien me ayuda, Joel 2:28 y Hechos 1:5 al 8. A ver. Ya tengo Joel Sí. 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, me profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Esto es una realidad y es una verdad. ¿Eso pasa? Sí, sí pasa. ¿Sí? Y así es como nosotros lo hemos también visto y vivido y sabemos que Dios opera, ¿ok? Vamos a Hechos 1:5 al 8. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel, el reino a Israel en este tiempo? Y le dijo, ¿qué le dice? Y le dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Así es. Ellos creían que se refería al poder sobre la nación, o sea, sobre el gobierno, ¿no? Pero no tenía nada que ver con eso. Por eso les dice, bueno, por supuesto que Dios va a restaurar a la nación, pero eso todavía no sucede, ¿no? En su momento está por suceder esa parte. Todavía, ¿sí?
Sin embargo, no les estaba hablando de eso, les estaba hablando del poder del Espíritu Santo. Fíjense bien, vamos a revisar algunas ideas que nos puede dejar bien clarito cómo es esta operación. Miren, es lo que te digo. ¿Ya está cargado? ¿Sí? Ok. ¿Ves los cables? Sácale el otro cable, por favor. ¿Ves los cables que están en mi cuarto? Esos busqué y ahí están. Ok, gracias. Bueno, fíjense bien. En el verdadero bautismo del Espíritu Santo, recibimos al Espíritu con plenitud. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo recibo al Espíritu Santo, lo recibo completo, no recibo un cachito, ¿no? O sea, la plenitud de Cristo habita en nosotros, la plenitud del Padre habita en nosotros, la plenitud del Espíritu Santo habita en nosotros, en mí. Yo no necesito andar buscando, ¿sí? No necesito. Ahora, puede ser que anímicamente me esté sintiendo mal por una circunstancia de vida, de situación de casa, de familia, de un hijo, de una hija, eso es normal. ¿Puedo pedir oración? ¿Puedo pedir que oren por mí? Por supuesto que sí, para eso está el cuerpo. No estoy diciendo, pues, ráscate con tus propias uñas, ¿no? Ya tienes la plenitud de Dios y resuelve tus problemas tú solito. No, porque para eso es el cuerpo, ¿sí? Sin embargo, ahí les va la otra parte. Con el falsificador, o sea, Satanás, las personas reciben un espíritu inmundo, ¿ok? Mientras Dios le da a sus hijos la plenitud del Espíritu Santo, Satanás les da a sus hijos un espíritu inmundo, ¿sí? Ahora, ojo, de ahí salimos, ¿ok? No se nos olvide, todo esto siempre va a ser bajo la mira o la mirada de la misericordia y del amor, ¿ok? Si nosotros identificamos una situación en alguien, no lo vamos a juzgar, no lo vamos a condenar. Si Jesús no lo hizo, ¿por qué nosotros lo vamos a hacer? Bien, padre. ¿Sí? Pero hay que identificarlo, ¿sale? Bien, entonces, mientras nosotros recibimos el bautismo del Espíritu Santo y su plenitud, el falsificador recibe un espíritu inmundo, o da espíritu inmundo. Siguiente verdad. El Espíritu Santo nos da poder a cada individuo en su totalidad. Tenemos poder, lo acabamos de leer, les daré poder y cosas mayores harán ustedes, ¿sí? Más grandes de las que yo hice. Fíjense nada más, ¿sí? Y uno buscando, de pronto poniendo la esperanza en otras personas, de que es que este sí tiene la unción de Dios, ¿no? Sí, sí hay una unción, al final lo sabemos, y así opera también, sí, pero ojo, la plenitud de Cristo está en mí, el Espíritu Santo, y me ha dado el mismo poder. El nombre de Jesús tiene poder, ¿sí? Bien, entonces, en el caso del falsificador, el espíritu inmundo convierte a la persona en alguien pasivo, ¿ok? En alguien dependiente, en alguien que no es capaz de buscar, ¿sí? Por propia decisión, sino en alguien pasivo, ¿ok? Diría mi abuelita, nomás lo va a pasguatar, ¿sí? Nomás lo va a pasguatar. Y eso hace el ocultismo, apasguata a la gente, ¿sí? La tiene así como, pues sí, como sedada, como anestesiada, como sin esta capacidad de reaccionar y decir, hey, no, a ver, espérate, esto que me están diciendo no me checó, no me gustó, ¿sí? No me late, ¿no? Digo, hablando de la gente común o que no conoce de Cristo, pero no hay eso. Es como que todo me lo como, no lo filtro, no lo evalúo. Hay una mente pasiva. Otra verdad, Jesucristo es el que bautiza por el Espíritu Santo. El falsificador trabaja por medio de mediums o sesiones espiritualistas. Ajá. A ver, ¿quién es nuestro mediador? El Espíritu de Cristo. ¿Quién intercede también por nuestro Cristo? Y el Espíritu Santo, ¿no? Esa es la obra. Ajá. ¿Necesitamos más intermediarios? No. Yo puedo hablar con Dios y tener comunión con Dios. Sí. ¿Dios me puede hacer saber cosas? Claro que sí. Ajá. Entonces, no necesitamos de intermedios o gente, personas. Ajá. Bien.
¿Quedaron claras estas verdades? Número 1, la plenitud del Espíritu Santo habita en nosotros, el poder del Espíritu Santo es en nosotros completo, ¿sí? Y no necesitamos de intermediarios. El Espíritu Santo, Jesús nos bautizó en el Espíritu Santo y Él es nuestro consolador, nuestro intercesor. El Espíritu Santo perfecciona también nuestras oraciones, ¿sí? Y las lleva delante del Padre de una manera de acuerdo a su voluntad también. Esa es nuestra seguridad. ¿Ok? ¿Qué más necesitamos? Nada. Nada. Ya estamos en él. Ahora, ¿necesitamos más conocimiento? Claro. ¿Necesitamos una mayor intimidad en nuestra comunión con Dios? Claro que sí. ¿Necesitamos estar más afines a su voz? Sí, eso sí, claro. Siempre, siempre en esa búsqueda. Ajá. Bien, vamos a un siguiente punto entonces. Ya vimos que hay un verdadero derramamiento del Espíritu Santo de una manera sobrenatural sobre los hijos de Dios, ¿ok? Ya lo leímos en Joel y en Hechos. Él nos habilita, Él nos capacita. Ajá. No hay necesidad de buscar otras cosas. Ahora, segundo punto, los 3 que mencioné están dentro de este primero. ¿Ok? De que este derramamiento es real y verdadero sobre nosotros. Segundo punto, hay dones sobrenaturales y verdaderos del Espíritu Santo. ¿Sí? Hay dones. Justo ahorita estamos hablando en las clases de los domingos con los niños acerca de los dones. Tal vez ellos no logran comprender todo, ni cómo se expresan, ni cómo se manifiestan, pero ¿qué creen? Estamos sembrando conocimiento. Estamos sembrando verdad para que cuando llegue el momento, su espíritu recuerde a su mente estas cosas que se les están enseñando. Ajá, por eso es importante, llegado un momento, cuando un niño ya está teniendo un entendimiento de Dios, empezar a hablarles también del poder que tienen en el nombre de Jesús, de todo lo que es la obra del Espíritu Santo. Los niños necesitan conocer la obra del Espíritu Santo. Entonces, aunque son temas de pronto como medio abstractos, pero con palabras sencillas, ellos pueden empezar a comprender que pueden tener una comunión con Dios, ¿sí? Que Dios les puede hablar, que hay espíritus engañadores también y que necesitamos enseñarles a discernir. Ajá. Entonces, esta es una labor bien importante. Vamos a 1 Corintios 12, del 1 al 12. Ajá. 1 Corintios 12, del 1 al 12. Ajá. Dice, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Saben que cuando eran gentiles se les extraviaba llevándolos como se les lleva a los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. A ver, aquí hay un principio fundamental de todo el tema de la liberación. Nadie puede llamar a Jesús, ¿sí? Ni decirse hijo de Dios si no confiesa a Jesús. El poder del nombre de Jesús tiene un efecto en el interior de las personas. Una persona cuando tiene una posesión demoníaca no es capaz de confesar a Jesucristo. Por eso refiere que es necesario hacer esta confesión. No podemos hablar de dones espirituales en alguien, de Dios, en alguien que no tiene a Dios. Necesita tener la misma línea, la misma naturaleza. Entonces, ¿quiénes pueden recibir estos dones? Los hijos de Dios, los que han confesado a Cristo y los que tienen una comunión con el Espíritu Santo. Ajá. ¿Sí? Adelante, Martita. Gracias. Pero eso es cuando una persona está aferrada a no creer en Jesucristo. Cierran sus puertas por completo, cierran sus oídos y no creen en Jesucristo.
y son capaces de decirles a los demás que eso no es cierto, que Cristo no existe, porque no lo tienen en su corazón. Bien. Está bien. Bien, ahorita lo aclaramos un poquito más. Sí, Gaby, adelante. Eri, mira, a mí me pasa desde hace muchos años, yo creo que cuando iba en la secundaria, me pasa esto. Hay veces que yo puedo, bueno, no puedo, sueño cosas que van a pasar. Algo muy rápido. Cuando se cayeron las Torres Gemelas, cuenta que yo en la noche soñé a un actor que se llama Tom Selleck, que me salvaba a mi abuelita y a mí en un carrito que bajaba como en caracol, porque esos dos edificios grandes de cristal se estaban cayendo y él era muy gigante y nos rescataba a mi abuelita y a mí y nos ponía a un lado. Entonces en ese tiempo mis hijos iban en la primaria y yo los prendí, siempre veo las noticias, me gusta ver las noticias, y le prendí, dije voy a ver, y entonces ya voy a dejarlos, regreso, vuelvo a prender las noticias, y entonces cuando veo la noticia, dije, pero yo esas torres las vi en mi sueño. Yo en ese tiempo ni siquiera sabía la verdad que existían. Y entonces yo me quedé así, dije, es que yo lo soñé, yo vi cómo se derrumbaban esos edificios. No el contexto como fue, pero sí soñé eso. Después me pasó que un día me pidieron que fuera a hacer una base de cabello y la fui a hacer. El niño de esta amiguita estaba muy enfermito, se enfermaba seguido. Entonces, en ese momento ya estaba yo ahí y llega ella del hospital y ya le digo, ¿cómo les fue? No, pues que así le digo, cuando yo vi al niño, Eri, yo le vi la muerte en sus ojos. Dije, se va a morir. Eso fue en noviembre, en enero él fallece. Cuando mi abuelo se va al hospital, cuando se despide de mí, pues yo vi que se iba a ir. Dije, mi abuelo ya no va a regresar, porque se lo vio en su cara. Y falleció a los 8 días. Como esas cosas, Odi, he visto muchas. Yo le pedí a Dios que me lo quitara porque solamente me angustiaba. Entonces, haz de cuenta que aquí vivió un señor, ya falleció, que cuando me lo encontraba de verdad en todos lados, luego iba al centro, me lo encontraba, en casa de mi abuelita me lo encontraba, afuera de la unidad me lo encontraba, viví por el estado y me lo encontraba, dije, bueno, este señor, y él me dijo, tú tienes un don que te fue dado a los 15 años. Dice, si tú lo utilizaras como debe de ser, ayudarías a muchas personas. Dice, pero yo te invito al centro espiritista en donde yo asisto. Dice, porque yo puedo ver tu aura y puedo ver todo. Y yo me quedé así, le dije, sí, pero yo no quiero. Dije, porque yo no sé si es de Dios, no quiero. Deberías hacerlo. Y cada vez que yo me lo encontraba, él siempre me invitaba a ir, ¿no? Wow. Pasan los años y mi hijo, una novia que su papá me da un trabajo. Con el tiempo llegó un señor y me dice, hola, ¿tienes agua de rosas? Le digo, no vendo, le digo, vendo puras esencias para perfumes. Le digo, pero allá abajo venden. No, dice, yo quiero que tú me la vendas. Le dije, no tengo. Y nos empezó, porque es largo, nos empezó a decir una serie de cosas, quiso adivinar, me dice, yo puedo, dice, tú tienes un hijo por el que has orado. ¿Y de qué te ha servido? Dime de qué te ha servido orar. Dice, tráeme una foto de él y yo lo voy a convertir en lo que tú quieres que creas. Que crea en lo que tú quieres. Le digo, no, ¿cómo te lo voy a traer? Entonces ahí quise empezar a orar. Yo tenía mi Biblia porque en ese tiempo podía estudiar, ya la tenía abierta, estaba leyendo. Y quise orar el Padre Nuestro, que no me salía. Y como yo puedo mirar en sus ojos, yo no veía esa profundidad que puedo ver en los ojos de los demás, sino solo veía oscuro. Oscuro. Dije, eres el diablo, eres un mal. Entonces no podía. Bueno, el punto a lo que quiero ir es que él me dijo que él era el creador del Espíritu Santo.
que por él existía el Espíritu Santo. Pasa, se va. Después vuelve a regresar y me dice, ¿ya me trajiste las fotos de tu hijo? Le dije, no las he traído y no te lo voy a entregar porque creo en un Dios poderoso creador. Así no recuerdo muy bien lo que le dije y agarró y empezó a llover, a briznar y me dijo, te voy a pedir un favor. Digo, sí, ora por mí, porque yo necesito más la oración que tu hijo. No lo volví a ver, no lo volví a ver. Bueno. Pero me pasan muchas cosas, Erilla. Como he escuchado, no me había podido conectar, pero he escuchado las clases, dije, voy a hablar personalmente con ella porque no nada más son esas cosas, sino traigo muchas cosas que pasan con mi hijo más que con ningún otro. O sea, yo estoy hablando con mi hijo y yo siento la presencia de Satanás. Sí, ok. Bueno, a ver, es que aquí es importante distinguir algo. Puede haber en las personas ya cierta sensibilidad, sí. Ahora, cuando venimos a Cristo, ya entendemos que ahorita lo vamos a leer, hay discernimiento de espíritus, ¿sí? Y nos es dado esto. Entonces, si ya hay una operación a ver, Dios da dones y los dones son irrevocables. Dios los da para todos sus hijos. Tenemos acceso a ellos, ¿ok? Lo que pasa es que es más que dudamos nosotros que lo que Dios ya nos dio, ¿sí? Sin embargo, ¿puedo yo llegar a operar en todos estos dones? Claro que sí, es más, los debemos de procurar. Eso nos dice Pablo también. Ajá. Entonces, vamos a leerlos de qué se trata. Ahora, ¿Dios puede hablar a través de sueños? Claro que sí, pero a ver, voy a este punto. Gaby, si tú en ese tiempo hubieras tenido un conocimiento de Dios y hubieras recibido este entendimiento de que eso, el ver en la gente todo esto que tú platicas y pudiste acercar a esas personas a darles el mensaje de salvación. Esas personas que ya murieron, ¿no? Qué bendición, digo, no te lo estoy diciendo que porque no viste, no conocías, no sabías, ¿no? Pero hoy que sí sabes y que siguen habiendo estas situaciones que se manifiestan a tu vida, de esta sensibilidad espiritual que tienes, tiene que ser para la gloria del Señor. O sea, no es que sea algo malo, ni que Dios te lo tiene que quitar, al contrario, es una bendición enorme, ¿sí? Mi hermana, una de mis hermanas opera en palabra de ciencia y en discernimiento de espíritus, ¿sí? Y en palabra profética, ¿ok? ¿Y qué crees? Desde chiquitita, desde niñita, ella empezó a tener esta manifestación, tiene también don de fe, ¿sí? Desde bien pequeñita apenas empezó a hablar y ella empezó a operar en estos dones. Ella no tenía conocimiento de qué era, estaba chica, pero conforme fue avanzando en el conocimiento de la palabra, ella fue identificando que le fueron dones que tenían que operar en algún momento para gloria de Dios, ¿sí? Entonces, cuando ella llega, cuando nace su hija, la mayor, que nace con toda esta situación de enfermedad y de un síndrome y de todo, mi hermana empieza a poner en práctica eso que en algún momento Dios le dio como dones. Ahí ha sido su entrenamiento hasta el día de hoy, ¿sí? Y hemos visto la mano poderosa de Dios, ya ha sido para testimonio de muchas personas, es más, muchas de las que están aquí lo han visto. Entonces, Dios sí nos da dones que ya venimos con ellos, pero que hasta que venimos al conocimiento de Cristo, entendemos cuáles son y el siguiente paso es usarlos. Y usarlos para la edificación de la iglesia, para el perfeccionamiento. Eso dice la palabra, para eso nos fueron dados, para el perfeccionamiento de la iglesia, no para que yo me los coma solito y me beneficie, que ese ha sido el gran problema de la iglesia también, ¿sí? Entonces, es para darlo, pero necesita haber un conocimiento de ello y una buena práctica también. Ajá, sí, Rosy, adelante. Incluso lo impresionante en la cuestión de la vida de Pris, ¿no? Que ella lo vivió y lo recibió, es como Natalia opera en esos mismos dones
y Sí. cómo nosotros fuimos testigos de que Natalia operaba cuando prácticamente no podía casi hablar No y hablaba ella y no escuchaba. oraba. Exacto, o sea, y ella oraba por sanidad y la gente recibía. Es impresionante cómo los dones se los preparó a Pris para que ella encauzara a Natalia. O sea, es una cosa impresionante el Señor, ¿no? Sí, que solo está en la potestad de Dios. Ok, Señor, ¿por qué me diste este? No, pues no le pregunte, ¿no? Úselo y dígale, Señor, ¿cómo lo uso? ¿No? Ya no para qué, ya sé que es para tu gloria, pero ahora ¿cómo lo uso? ¿No? Por eso es importante la preparación en la palabra. Ok, bueno, y también estar en un ámbito donde uno pueda ponerlo también en práctica, porque obvio, en primer lugar la familia, la casa, ¿no? La propia. Bueno, vamos a seguir. Ahora bien, en el versículo 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. O sea, a quien le vamos a servir es al mismo Señor. De quien vienen los diferentes dones es el mismo Espíritu. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ok, entonces hay diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones. Son 3 bloques diferentes. Ajá. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, todos podemos llegar a tener estas operaciones, manifestaciones o dones, sí, pero son para provecho de la iglesia y la gloria de Dios. ¿Ok? Bien, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, ese es uno. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Sí? Dios los da como Él quiere. A uno les puede dar uno, a otros otro, a fin de complementarlos, ¿ok? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, pues siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, ¿ok? Si yo pertenezco al cuerpo de Cristo, lo que Dios me ha dado es para el cuerpo, ¿sí? Porque, a ver, yo les pregunto, ¿cuándo han visto que un brazo funcione separado del cuerpo de una persona? No, no se puede. Sí, aún un brazo ortopédico, ¿no? ¿Cómo se llaman estos? ¿Cómo se llaman? ¿Prótesis? Una prótesis. Exacto, aún una prótesis necesita estar unida al cuerpo para que funcione, si no, ni eso, fíjense, ni eso funciona. Entonces, es para la edificación del cuerpo. Por eso, no debemos dudar, si Dios nos dio algo, ¿sí? Nos da temor expresarlo, ¿no? Ay, seré yo, será Dios. Bueno, expónlo, atrévete a hacerlo y ya recibirás la confirmación de esto también, ¿ok? Bien, vamos a continuar. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Ajá. Y bueno, si ustedes continúan leyendo hasta el final de este capítulo, pues nos vamos a dar cuenta cómo es que operan. Miren, en el 28 dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? No. Entonces, léanlo completito y se van a dar cuenta. Esto es solo para ciertas personas privilegiadas,
No. No, hermanos, es para todos. Nosotros como pastores necesitamos la voz profética. Y los que hemos identificado que los que la tienen, cuando vienen a nosotros, sí, porque tenemos testimonio del Espíritu Santo de que son profetas del Señor, ¿qué creen? La tomamos con respeto, la tomamos con seriedad y nos apegamos a ella. Cuando estas personas que nos enseñan y que reconocemos que han sido puestas en autoridad, ¿sí?, para guiar a la iglesia, por supuesto que los vamos a escuchar. Ahora, no andamos brincando, de una persona a otra, de una palabra a otra, de un alimento a otro. No, debemos de tener cuidado. Si el Señor ya nos ha puesto en un lugar con una dieta, a ver, ¿a quién le viene bien andar comiendo en cualquier puesto de la calle? A nadie, ¿sí? Corres el riesgo de enfermarte, es lo mismo, ¿sí? Entonces, debemos de entender que el Señor nos capacita y nos habilita, ¿sí? Pero es necesario abrirnos a decirle, Espíritu Santo, habilítame. Necesito este don, necesito un don de fe, me es necesario este don de sanidad y de milagros. Señor, permíteme experimentar esto en mi vida. Ajá. O a lo mejor ya los tengo, pero no los he logrado identificar. ¿Sí? Bien, adelante, Gina. Sí, gracias. Sí, tú estás tocando varios puntos y bueno, desde luego que aquí no los vamos a desarrollar ni tampoco es mi intención desarrollar, ¿no? Porque estás hablando de dones, del ministerio y del Espíritu Santo, ¿no? Cómo los opera. Pero bueno, o sea, lo que yo sí quiero decir es que a lo mejor, como dices, a veces decimos, estamos en la congregación y de repente alguien ora por alguien y se sanan, ¿no? Y porque en ese momento operó el espíritu de fe en él y se sanó. Eso puede ser que en ese momento ocurra y tal vez después no lo ejerza y se queda ahí, ¿no? Pero entonces, como dices, se trata de ejercerlo y de descubrir en algún momento cuál es el don que nosotros tenemos, porque como dices, en la comunión de la iglesia, de la congregación, se encuentra, Dios ha dado dones a nosotros y nos ha dado dones a nosotros y se trata de descubrir cuál tenemos y operarlo y ejercerlo, pues, ¿no? Porque si nos quedamos así como que, ay, ¿y ahora qué hago? Y no, al contrario, saber qué tipo de don tenemos, ¿para qué? Porque como dices, todo esto es para pues para bendecir a la iglesia, y que el Señor sea glorificado, así es. Sí, ese debe ser siempre, claro, así es. Entonces, si el Señor ya en algún momento te ha mostrado a ustedes, a quien sea de ustedes, que Dios ha puesto un don de sanidades y te lo ha dado, ejércelo. No hay que pasar al frente y a ver, no. Si de repente el Señor te muestra que una persona necesita ser sanada o esa persona se acerca o tú te tienes que acercar a esa persona, acércate sin temor, decirle, oye, Dios está poniendo esto en mi corazón, tú has estado pidiendo por esto y la persona te va a decir, sí, ok, ¿tienes la fe en Cristo? Sí, ok, vamos a orar, o sea, sin pena, sin miedo, ¿ok? Es que ni lo conozco, no importa, acércate y pregúntale su nombre, dile, oye, ¿cómo te llamas? Mira, Dios me está poniendo esto en mi corazón y quiero preguntarte. Tú le has estado pidiendo al Señor, o sea, salgamos de la duda, y hablemos. Y ya la persona te dirá, no, pues no, nada que ver o no, ok, está bien, solo era preguntarte, no pasa nada, y ahí es donde viene el accionar de los dones también, ¿ok? Bueno, fíjense bien cómo viene la falsificación respecto de estos dones sobrenaturales. Vamos a hablar ahorita de 3. Versículo 8 y 10 habla acerca de dones verdaderos de revelación. Por ejemplo, sabiduría, palabra de sabiduría, ¿sí? Que es cuando Dios nos da una palabra precisa de consejo, podría ser de exhortación a alguien, ¿sí? De algo que ni yo sé, simplemente Dios me la pone, voy y se la digo a alguien. Palabra de sabiduría, ¿sí? De consejo, de exhortación para alguien muy precisa.
Bien. Palabra de ciencia, que es tener conocimiento de cosas que han de venir, que han de suceder también. Y discernimiento de espíritus, ¿ok? Que es identificar la operación de un espíritu sobre una persona o sobre un ambiente, ¿ok? Esos tres, fíjense cuál es la falsificación. Ahí les va. O sea, de Satanás, ¿sí? Bien. De esas tres, clarividencia o clariaudiencia, o sea, ver acerca de objetos o eventos del futuro, pero mostrados por Satanás. A ver, Satanás tiene cierta capacidad, pero está limitada, ¿ok? No es que él lo ve todo, él no lo ve todo, él no lo sabe todo, no, pero sí alcanza a ver un poquito más que nosotros, ¿ok? No le es permitido ver más, pero ¿puede el enemigo llegar a decirle a alguien qué va a suceder o qué está alguien o respecto de algún momento o situación? Sí. Entonces, han escuchado de los clarividentes, es una operación de adivinación, ¿sí? De gente que ve el futuro. Ajá. ¿Tiene cierta realidad? Sí. ¿Sucede? Sí. Pero no pueden alcanzar a ver todo y no todo se cumple. ¿Ok? No todo se cumple. Bien, fíjense, ahí quiero darles un testimonio. Un hermano de hace mucho, el que fue director de la Escuela Bíblica Infantil en Amistad desde que yo era niñita, Juan Salas, él estuvo por muchas noches durante casi un mes, soñando que sacaban bebés recién nacidos en cunas de metal de un hospital que se había derrumbado. Pasó una noche, 2 noches, no, bueno, a la tercera noche ya fue a hablar con el pastor, le dijo, estoy soñando esto y es diario. Bien sencillo, le dijo, ponte a orar, porque a lo mejor el Señor te está dando en sueños algo que va a suceder, ponte a orar. Y él empezó a orar por esos bebés, por eso, no entendía nada, por esos bebés. ¿Saben qué sucedió? Viene el terremoto del 85, salen las noticias, cómo empiezan a rescatar a los bebés del Hospital General, si no me equivoco, y empiezan a sacarlos, que son los niños que actualmente se conocen como los bebés sobrevivientes del 85, ¿sí? Eran esos bebés. Cuando él vio la noticia, el Señor le dijo, esos bebés son los por los que tú estuviste orando. Ahora, ¿fue voluntad de Dios darle en ese momento esto a este hombre? Sí. Simplemente, ¿qué hizo? Orar. Yo les diría, no se compliquen. Cuando el Señor les dé un sueño, cuando el Señor les muestre algo de alguien, oren hasta que el Señor dé la respuesta, hasta que suceda, ¿sí? Y ahí ustedes van a ser afirmadas en ese don. Ok, decir, ok, entonces Dios me habla a través de sueños. Sí, Dios habla a través de sueños. Visiones también, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Orar. Y si en ese momento el Señor me dice, esto que estuviste orando, se trata de esta persona, se trató de esto otro. Ok, entonces quiere decir que ya estoy operando en ese don. Sí, adelante, Eli. Bueno, hubo un tiempo en el que a Irving, mi esposo y a mí nos estuvo pasando eso también, que de repente había noches que soñábamos con ciertas personas o situaciones. A veces nuestros sueños pueden ser medio bobos, ¿no? O medio bizarros. Pero incluso en medio de lo que soñamos, el Señor nos puede llegar a mostrar cosas, ¿no? Entonces, nos pasó algunas veces que decíamos, ay, ¿por qué habremos soñado con esta situación? Y le preguntábamos a Dios, ¿necesitamos orar por esta persona o por la situación o dónde está pasando esto? Y conforme empiezas a orar, el Señor empieza a guiar tu oración también para que es como una misión que te entrega los primeros pasos y tienes que empezar a seguirlos para que te siga mostrando los siguientes, ¿no? Entonces, el empezar a operar, o sea, que el Espíritu Santo nos guíe en esos sueños, es también un acto de fe, de nuestra fe para que siga siendo fortalecida. Si tú recibes un sueño, si recibimos un sueño, pues el Señor nos está viendo confiables para entregarnos como esa misión de empezar a orar, interceder,
buscar ser Sí, responsables es un con eso, punto de ¿no? arranque. Ujú. Y de Ajá. hecho, casi siempre, Lee, va a ir acompañado de la confirmación. O sea, cuando esto se expone en el lugar y en el ámbito indicado, con la persona indicada en autoridad, casi siempre o siempre va de la mano con la confirmación. ¿Sí? O sea, Sí. tanto de uno y del otro. ¿Ok? Y Sí, esto que porque ya dices, así hemos operado. O sea, ya el Señor nos venía mostrando algo, de pronto ustedes se exponen algo y dicen, ok, pues ¿qué crees? Se trata de esto. Wow, ok. Sí, y ahí es el complemento del cuerpo. exacto, Ay, y esto que dices de exponer a una autoridad creo que es muy importante porque nosotros no podemos operar, como mencionabas hace rato, como miembros independientes, como si fuera un superpoder, ¿no? Así operan los superhéroes. los Tienen superhéroes, un ¿no? Y cada quien se superpoder queda y, con su gloria. Claro. ajá, y cada quien salva con su superdón, pero esto se trata de que todo lo que recibamos Ujú, lo expongamos a una autoridad para tener esa ujú, cobertura, someter ujú, eso a la autoridad de Dios ujú. y así poder operar nosotros en la autoridad de Dios y no en la del enemigo, que es para Así manipulación y es, miedo, así es. es para edificación. Así es. Ahora que fuimos al Zapatón, una persona nos dijo, dos personas diferentes nos dijeron, oye, por un lado, ¿no? Tuve un sueño de esto, no entendí, pero no sé qué. Y luego la otra persona me dijo, oye, tuve un sueño de esto y nos lo vinieron a decir. Dijimos, ok, vamos a estar orando por esto, no dejes de orar. No dejes de orar porque no alcanzamos a ver ahorita cuál es la operación, pero me parece que va por este lado. ¿Y qué creen que sucedió? En los dos momentos de Zapatón tuvimos situaciones de confrontación espiritual muy fuertes, una física y otra que nos quiso callar la boca y limitar de lo que se tenía que hacer y por inclusive miembros de la propia iglesia donde se fue. Y ahí ya estaba la oración de por medio. Ahí las personas que fueron a cargo, ¿sí? Una de ellas nunca escuchó lo que esta persona vino acerca del sueño a decirnos, pero ¿qué creen? Supo actuar, supo tomar decisiones, supo levantarse y decir, no, esto no es correcto y vamos a orar y nos vamos a poner en la brecha en autoridad. ¿Quién le dijo? El Señor. No nos pusimos a platicar el sueño a todos los que iban o a decirles, oigan, ¿qué creen? Miren, si les llega a pasar algo así, no, ¿sí? Pero por el hecho de hablarlo, ¿sí? En este caso con nosotros, que Dios nos ha puesto en este lugar, ¿qué crees? Nos paró la alerta, nos paró la antena. Dices, ok, entonces no voy a despreciar eso, ¿sí? Lo tomo, vamos a estar orando, tú no dejes de orar porque a ti el Señor te lo mostró. Y cuando volvimos, les buscamos y les dijimos, ¿qué crees? Sucedió esto. Qué bueno que lo hablaste, qué bueno que fuiste sensible y obediente y el Señor nos guardó, el Señor nos libró y el Señor le dio al otro equipo sabiduría para saber enfrentar la oposición. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta qué importante? Ajá. No sabemos a veces, no entendemos bien qué me quiso decir, es que yo vi, es que soñé, es que no te preocupes. El Señor se va a encargar de acomodar las piezas del rompecabezas, ¿sí? Tú solo óralo, háblalo con la persona indicada, sigue orando y Dios va a dar respuesta y te va a firmar en ese don. Ajá, así funciona. Sí, adelante, Martita. Gracias, Eri. Es algo que igual a mí me pasó, como dice mi hermanita Gabriela. Sí, soñaba mucho, pero fue antes de conocer a Cristo. Okay. Mucho. Yo soñé que me venía a visitar mi papá, mi abuelita, y muchos años de mi vida de él, y vino a mi casa él y mi abuelita. Yo no sabía por qué. Resulta que en el gusto y que lo paso y el saludo y lo que sea, resulta que posteriormente le llamo para realmente saber cómo está, y resulta que el día que yo lo soñé que murió, ese día falleció él y un mes antes su mamá, mi abuelita, y lloré mucho. Pero fuera de eso, muchas veces más estuve soñando cosas que me iban a pasar. Entendía, pero es como dices, muchas veces el sueño se repite y se repite y se repite y no sabemos. Y así muchas
más llegó, yo me preocupaba y decía, yo no puedo entender lo que pasa, por qué lo sueño, por qué me pasa, y le pedí perdón a Dios y a la vez le pedí que me lo quitara. Sí, Quítamelo. porque pues nos da como miedo, ¿no? Pero si ahora te vuelve a pasar, ¿cómo lo tomas? Ahora sí que hoy en día le he pedido perdón a Dios por haberle dicho que me quitara los sueños y ahora sí en oración le pido a Dios que me perdone y que me permita volver a soñar porque ya estoy puesta para entender lo que Él me quiere mandar, ¿sí? Pero ya mucho menos lo que sueño, pero a mí me pasaba constantemente, como dice mi hermanita Gaby, no lo sabes controlar, no lo sabes ubicar y yo renuncié y de eso sí me arrepiento. El don está ahí, sí, pero muchas veces el enemigo, como no tenemos conocimiento de Cristo, ¿no? Nos inquieta y de repente dices, bueno, voy a buscar a la bruja, a la adivinadora, cosas de esas, ¿no? O sea, el don está ahí, el tema es que no está a la luz de la palabra y no sabemos cómo usarlo ni para qué, ¿no? Pero ya cuando venimos al conocimiento de Cristo, es lo que les digo, ya son usados de la manera correcta para la edificación de la iglesia. Y a Dios les va a ir mostrando, ¿sí? No es algo para angustiarnos ni afanarnos, ¿sí? Sino para simplemente buscarlos, eso sí, buscarlos, orar, decirle, Señor, yo necesito un don de fe, por favor, tú dámelo, ¿sí? Y bueno, Dios nos va a poner en esas situaciones. Vamos a continuar. Bien, otro, de la falsificación, clarividencia o clariaudiencia. Otro es presentimientos o premoniciones, ¿ok? Y telepatía, que tiene que ver con experiencias directas en saber los pensamientos de otros. Ay, eso, qué miedo. ¿Ok? Y el tema de la premonición es como conocimiento de eventos que todavía no suceden, ¿ok? Entonces, en algún momento, si nosotros llegamos a tener prácticas de ocultismo y tuvimos estas cosas, tenemos que renunciar a ellas. Si nunca tuvimos prácticas de ocultismo o que en nuestra familia no hubo ese tipo de prácticas, no se angustien, hay que ponerlas de todos modos delante del Señor y a ver, Señor, yo siempre he tenido estos sueños, ¿qué onda? O sea, ¿era un rollo de premonición, de adivinación o fue un don que tú me diste? Hay que ponerlo a la luz, hay que sacarlo, Señor. Si esto viene de otro tema de prácticas, a lo mejor hasta de mis familiares que yo ni sabía, y de pronto entró y opera en mí, pues Señor, si no proviene de ti, quítalo. Y si proviene de ti, confírmamelo y dime cómo usarlo. A ver, ¿habría riesgo en eso? No. ¿Qué es lo que está comentando Gaby Martita? Señor, yo en algún momento tuve estos sueños, estas situaciones de premoniciones. Sí, son premoniciones. ¿Era de Dios? ¿No era de Dios? Pues tú pregúntale al Señor. Si ya no es y lo quitaste de mí, está bien. Adiós, bye. Tuve prácticas ocultas. Nunca debí haberlo hecho. Renuncio a ello. Pero si ahora en el conocimiento de Cristo, Él te lo está dando, no dudes de ello. O sea, tú para empezar necesitas saber quién habita en ti, ¿no? Si es Dios, pues es Dios, viene de Dios. Entrégaselo, que sea usado para la edificación de la iglesia. No te va a generar angustia, no te va a generar inquietud, te va a dar paz. Ajá, es más, hasta va a fortalecer tu intercesión, va a fortalecer la comunión con los hermanos, ¿no? Así opera. ¿Sale? Bueno, voy a continuar. Aguántenme tantito, si no, no termino. Siguiente punto. Hay verdaderos dones de poder. Ahí está, versículo 9 y 10. Primer bloque fueron dones de revelación, ¿sí? Palabra de sabiduría, de ciencia y discernimiento de espíritus, ¿ok? Y ya les dije cuáles son las copias falsas. Ajá. Bueno, ahora vamos a ver los dones que son de poder. Don de fe, don de sanidad y don de hacer milagros. Don de sanidad y milagros son diferentes, ¿ok? Porque los milagros pueden suceder sobre el medio ambiente o algo, una situación que tenga que ver, ¿no? Nosotros hemos experimentado eso muchas veces en los viajes de misiones, ¿sí? Que oramos y el Señor
reacondiciona el clima, nos ha pasado un montón de veces, ¿no? Hay un don que opera también en los ámbitos de la naturaleza, milagros, eso es solo un ejemplo. Bueno, esos tres, fe, sanidades y milagros, ¿ok? ¿Cuáles son las copias? La falsificación, ahí les va. Fe, por medio de la concentración de los pensamientos y la voluntad. Sí, concéntrate, declara, decreta, tú puedes, échale ganas, la fuerza está contigo, ese tipo de cosas. No, eso no es fe, es una copia, ¿ok? Entonces, la concentración de pensamientos y la voluntad no es fe. Bueno, y eso hay un montón, de revoltijo ahora en la iglesia. Número 2, otra copia. Las lenguas, perdónenme, las sanidades por medio de médiums espiritistas con poderes sobrenaturales, ¿sí? ¿Puede llegar a haber ese tipo de sanidades? Sí, pero son engaños. No van a llevar a la persona al conocimiento de Cristo, sino más engaño, ¿ok? Entonces, también es falso. Y la última, respecto al tema de los milagros, pues manifestaciones sobrenaturales, ¿sí? Que no son milagros que provienen de Dios. Bueno, Apocalipsis 13, del 13 al 15 habla de eso. Apocalipsis 13, del 13 al 15. Bien. Entonces, esas son las falsificaciones, ¿sí? De los dones de poder. ¿Quedó claro ahí? Que están en el 10. Entonces, tenemos dones de revelación, dones de poder y dones de inspiración. ¿Cuáles son esos dones de inspiración? De acuerdo al versículo 10. Don de profecía, don de lenguas y don de interpretación de lenguas. O sea, cuando yo oro en lenguas, ¿puedo pedir al Señor que me dé don de interpretación de eso que estoy orando? Sí, claro, y súper correcto, y le soy sincera, sería lo mejor. En la iglesia, en la congregación, ¿tiene que haber la manifestación del don de lengua? Sí, y puede haber alguien que las interpreta, otra persona, por supuesto que sí, y ha pasado muchas veces y ni cuenta se dan. Sí, pasa, ¿ok? De hecho, Pablo refiere eso, que es lo ideal, que si hay alguien que ora en lenguas, hay otro que va a interpretarlas. Entonces, es lo que les digo, necesitamos procurarlas. En una ocasión, una de las chicas que colaboraba con nosotros empezó a orar, pero estaba hablando otro idioma. Los que no sabemos ese idioma, yo la escuché diferente, era un orar de lenguas diferente y me llamó mucho la atención. Dije, parece que está hablando un idioma. Bueno, sucedió después que esa chica que recibió en ese momento ese don, ¿sí? ¿Qué creen? Se fue a otro país. Y resulta que cuando llega a ese otro país, era el idioma de ese país. Dios la habilitó para hablar ese idioma. Y ella no sabía. Todos la vimos rara, dijimos, ay, eso parece como un idioma, ¿no? Pero pues, ¿sabe cuál? ¿No? A lo mejor así ora en lenguas, ¿no? Resulta que ella recibió ese don y cuando va a ese otro país de misiones, ella hablaba esa lengua. Nunca la estudió, nunca. Pero Dios la capacitó. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces son experiencias que uno dice, ok, entonces es verdad, pero tienen un propósito. O sea, Dios no te va a dar algo que va a ser para nada. No, Dios quiere darte para que sirva. Bueno, termino con la conclusión. Bueno, ¿cuáles serían la copia de estos dones de inspiración? Ahí les va. Adivinación y lenguas demoníacas. ¿Sí? Yo no sé si ustedes han escuchado a orar en lenguas a los satanistas y a los santeros, pero ellos oran en lenguas demoníacas. ¿Sí? Y es horrible, o sea, yo los he oído, de hecho tuve unos vecinos y Dios, empezaban a orar
Y así, miren, mi espíritu no podía, y empezaba yo, mejor ponía alabanza, yo me ponía a orar en lengua, bueno, me la pasaba orando todas sus sesiones, yo me la pasaba orando, o sea, mis oídos se hacían así, yo decía, Dios, llévatelos, por favor, porque es muy fuerte, es fuerte, es un impacto a nuestro espíritu. ¿Existen las lenguas demoníacas? Sí, sí existen, y hay gente que las practica también, ¿sí? Entonces, todo lo que Dios dio al hombre, que está en la soberanía de Dios, el enemigo lo copia. ¿Ok? Bueno, voy a cerrar con esto. Los poderes ocultos hacen su enfoque en la mente humana, mientras que la verdad viene por medio del Espíritu Santo y son a través de estos ministerios o de estos dones, ¿sí? Para ministrar la verdad no es necesaria la pasividad, ¿ok? O sea, por eso les decía, ¿por qué tengo que hablar? ¿Por qué tengo que decirlo? ¿Por qué lo tengo que sacar? Porque Satanás opera en lo pasivo. Me quedo callado, no le hago caso, es cosa mía, no, pues quién sabe si me equivoco y qué tal que la riego. Ese pensamiento no proviene de Dios, ¿ok? Y la otra, dentro de lo pasivo, ¿y qué crees? Que esta idea de que hay que estar en trance, hay que estar como en una unción especial, hay que estar en... No, eso no opera así, ¿ok? Fíjense bien, ¿qué dice 2 Corintios 13:17? Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Señor, me ha estado sucediendo esto, lo pongo delante de ti, ¿sí? No es para yo tener una relevancia de nada, dudo también, lo que sea que estés sintiendo, óralo y acércate a hablarlo, ¿ok? Bien, el Espíritu de Dios no consume al individuo ni lo oprime, o sea, nada que consuma o que oprima a la persona proviene de Dios, al contrario, ¿sí? Las obras del Espíritu Santo son para edificación y son correspondientes al fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia. A ver, si Dios te está dando un don de profecía, pues también lo tienes de amor, de gozo, de paz. O sea, vamos creciendo al parejo, ¿ok? Pero oye, un don que yo digo, no, pues es que a mí Dios me dio un don, sí, pero trato de la patada a mi esposo o a mi esposa, soy un irresponsable. A ver, ¿ahí hay fruto del Espíritu? No, no hay fruto, ahí no hay testimonio, no, 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 no. Ahora, que muchos lo hagan, es diferente, lo hacen, así viven, así lo practican, sí. Nosotros no lo vamos a juzgar, pero tengamos reserva, tengamos cuidado, ¿ok? Bueno, entonces, fíjense bien, las obras del Espíritu Santo son para la edificación y son correspondientes con el fruto del Espíritu. La falsificación corresponde a las obras de las tinieblas y a las obras de la carne. ¿Ok? Entonces, tiene que haber una congruencia entre cómo estoy viviendo y expresando el fruto del Espíritu en mi vida y los dones que Dios me está dando. Así de sencillito. Sí, por eso les digo, habrá que conocer entonces un poquito más a las personas que están operando en dones también. Sí, esa es nuestra responsabilidad como pastores, ¿ok? Los apóstoles tienen esa responsabilidad también, ¿ok? Cuando ven la manifestación de un don en algún congregante, está bueno, vente, vamos a platicar, vamos a orar, pero ¿cómo está el fruto del Espíritu en tu vida? Ahí viene la otra parte, ¿sí? No, hombre, es que vieras qué palabra profética tienes, sí, pero anda de adúltero. Chanfle. Pues no, ¿qué crees? No la voy a oír. Dudo que venga de Dios eso. También ese es el otro filtro, ¿ok? ¿Sale? Ahora, Dios no quita los dones, son irrevocables. Dios los da. Ahora, ¿cómo los usemos? ¿Bajo qué condiciones? Bueno. Esa ya es la responsabilidad de la administración que tenemos delante del Señor. Yo te di un don y lo supiste usar, lo usaste bien en tu propia familia, en tu matrimonio, con tus hijos. Si no, entonces, ¿cómo? Porque está la primera iglesia, está la segunda iglesia y la tercera iglesia. Primero, mi familia, ¿sí? Segundo, la congregación. Tercero, el mundo entero, ¿ok? Entonces,
vamos en orden, no es al revés. Entonces, ahí es donde viene nuestro filtro. Entonces, oye, si estás, a ver, yo te quiero decir algo, ¿eres una hija de Dios? Te pregunto, ¿estás caminando en santidad? ¿Anhelas tener los dones del Espíritu Santo? ¿Se los has pedido? ¿Estás conociendo que son para la edificación de la iglesia? ¿Qué te detiene? Nada, no nos detiene nada. ¿Ok? Así es que vamos a orar ahorita, vamos a poner esto delante del Señor, y si Dios ha puesto en ti el anhelo o tú has estado pensando, métete a estudiar más. Yo les diría, este capítulo que leímos de Corintios, estúdialo, profundízalo, ¿sí? Ya tendremos oportunidad de hablar del tema de los dones más a fondo. Mira, entre más conocemos, más se nos antoja, ¿no? ¿Sí? Entonces, Señor, yo anhelo y deseo tener un don profético. Yo quiero darle palabra a mis hermanos. Yo quiero edificar y ser una guía también. Bueno, pues métete con el Señor, te lo va a dar. Sí, no dudes, ¿ok? Bueno, Señor, gracias te damos, Padre, porque en la claridad y en el entendimiento de tu palabra, Señor, es que podemos quitarnos velos, podemos quitarnos, que nos sean quitados temores, paradigmas o inclusive falsas enseñanzas que en algún momento tuvimos, o la misma ignorancia, Señor, porque nunca se nos enseñó esto. Pero hoy, Señor, sabemos que los dones espirituales provienen de ti, que han sido dados para tus hijos y que tú das los dones de la manera en que tú lo has determinado para cada uno, Señor. Si bien nos han enseñado que los procuremos todos, los anhelemos todos, Señor, el mejor don y el más excelente don, como lo dice Corintios, es el que tú dispusiste para mi vida. Así es que, Señor, yo hoy y sabiendo y habiendo confesado a Jesucristo como mi Señor y Salvador, Señor, si hay un don que ha sido preparado para mí desde la eternidad, desde antes de la formación del mundo, y aún no lo conozco, aún no me ha sido revelado, Señor, revélamelo. Muéstrame cuál es ese don o esos dones en los que yo debo de operar. Gracias, Espíritu Santo, porque tú sigues haciendo junto con la obra del Padre, del labrador de la tierra, del campo, que esta poda para que el fruto del Espíritu se dé en mi vida primeramente. Que el amor, la fe, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la templanza, Señor, sea ese fruto que me caracterice, Señor, y me habilite para poder llevar estos dones o este don que tú me has dado, que ya me has determinado, Señor, en equilibrio, en justicia, Señor, para la edificación de tu iglesia, para que sea usado de manera correcta. Señor, a todas aquellas que han recibido sanidad y algún milagro, Señor, sabemos que esa es una habilitación también para aquellas que ellas son portadoras de ese don también de sanidad y milagros y que ellas puedan operar en ese don para con otros, Señor. Señor, aquellas que en algún momento han sido habilitadas en la fe, Señor, a través de las situaciones de vida ya han sido capacitadas, Señor, si ellas ya ahora son portadoras de ese don de fe, que operen en la fe. Y así con cada uno de los dones, Señor, porque tú nos permites vivir y ejercitarnos en diferentes situaciones también para poder recibir esa porción, ¿sí?, de ese don y operar en él. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí? Dios está dando, y lo puedo decir así, justo que fue la semana pasada, el Señor me mostró eso. Sí, o sea, muchos de los chicos, de los jóvenes que hoy, y adultos también, por supuesto, que están en la congre, que en algún momento padecieron
alguna enfermedad y que recibieron la sanidad y este milagro de la sanidad, van a empezar a operar en don de sanidad y don de milagros. ¿Sí? Eso me lo mostró el Señor la semana pasada. Sí, porque recibí 2 testimonios y casualmente esas personas que se acercaron a hablármelo, yo les dije, tú viviste, tú experimentaste ya la sanidad y el milagro de Dios ahora opera en ese don, ¿sí? Crece, no te lo quedes, crece en él. Entonces, si Dios te ha estado habilitando y tú dirás, pero si he tenido un montón de bronca con ese tema, ojo, y si Dios te está habilitando en un don de fe, y si Dios te está habilitando en palabra profética, ¿cómo? ¿No te llega así de repente de la nada mágicamente? No. Muchas veces, o sea, Dios puede orar por ti, imponerte manos y que Dios te habilite con un don, sí pasa así también, ¿ok? A través de la imposición de manos, y lo dice la palabra, pero también puede ser que a través de una cierta circunstancia que has estado viviendo, ¿sí? Que ha sido tu lucha, Dios te esté capacitando en un don para que tú en ello crezcas, operes y lo impartas a la iglesia. Identifícalo. Fe, ¿sí? Palabra de ciencia, palabra de sabiduría. ¿En qué te ha estado Dios capacitando? ¿Sí? ¿Ya queda un poquito más claro? ¿Ok? Entonces, estemos orando. Ponlo delante del Señor y dile, a ver, Señor, ya me cayó el 20. Entonces, esta situación me ha estado llevando, claro, ahora lo puedo entender, ahora lo puedo ver, ahora ha crecido mi fe, ahora ha crecido mi entendimiento, mi conocimiento. Esto que tú me has permitido ver ahora anticipadamente ha sido para salvación de otro, Señor, pues síguemelo dando, ¿no? Ya está. ¿Sale? Entonces, bueno, pues gracias a Dios por este tiempo. Y si bien hay una operación oculta de parte de Satanás en este ámbito, pues, ¿qué creen? Mayor es la obra del Señor. Mayores es lo que Dios nos ha dado. ¿Ok? Entonces, lo que el enemigo quiera hacer no prospera. No prospera. ¿Ok? Bueno, pues gracias a Dios y hemos terminado. Gracias, Eri. Que tengan buen día. Gracias, Eri. Muchas gracias. Un abrazo a todas y todas las bendiciones de mi Padre. Gracias, Dios las bendiga. Igual para todas, saludos. Mil gracias. Gracias, bye. Cristo bien, siempre.